¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que están por aquí. Vamos a esperarnos unos minutos, como siempre, para que ingresen sus demás compañeros, ¿vale? Está aquí Adelita. Buenos días, profesor. Buenos días. Ya estamos casi listos. Está Alan. Aquí está Adela, Guadalupe, Laura Paola, Marisela. Muy bien, jóvenes. Oigan, tengo chicos de escolarizado aquí. ¿Hay alumnos de escolarizado? ¿No? ¿Todos son de SUA? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno, ya estamos por aquí. Perfecto. Originalmente me dijeron que iba a tener 40 alumnos, pero creo que ya voy para 60. Entonces, bueno, está muy bien. No nos podemos quejar. Bueno, a las 12:05 ya saben, comenzamos.
Bueno, he estado revisando sus tareas, ¿eh? Hoy termino de mandarles a todos los comentarios, sí me tardo, leo todo, no crean que no me doy mi tiempecito. Y aprendemos todos. Muy bien. Hoy vamos a tener un poco de cultura en general en la clase. 12.2. Me gustaría que fuera el ingreso automático, pero no nos dejan. Tenemos que hacer uno por uno o todos. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a empezar. Ya como están aquí, bienvenidos esta mañana, esta tarde de día 17 de octubre del año de 2010. Qué bueno que estamos aquí en clase para estas unidades, la 4 y 5. Si se pudieron dar cuenta, la unidad 4 es muy breve, muy sencilla, por eso la pongo junto con la 5. No tendría caso quedarnos en un tema que son 10 minutos en realidad. La unidad 4, estarán de acuerdo conmigo, no tiene mayor problema y sería perder tiempo solamente en un tema como la nacionalidad de las personas jurídicas. Así que ese tema va a ser muy rápido y nos vamos a enfocar al 5 y vamos a tomar un poquito de tiempo ahorita para algo que quería compartir con ustedes, quedó en el tintero la semana pasada. Voy a compartir con ustedes un pequeño video de permítame, de la semana pasada quería compartirlo. Muy bien. Aquí hay que hacer todo esto. Listo, jóvenes. Esta es la primera carta de naturalización que se entrega con cambios para una persona transgénero en la historia del país. Y es algo sumamente simbólico de cómo este gobierno apoya a la gente en la diversidad, de cómo se impulsa que este tipo de inclusión suceda. Seguir aportando a esta gran nación para que tenga, igual como lo comentaron ahorita en la Junta, para que siga siendo una mejor casa para todos nosotros. Pues mucha emoción, y cuando recibes la carta de naturalización de manos del secretario de Relaciones Exteriores, pues te emocionas y sientes pues mucha alegría y un sentimiento muy profundo, porque es un país que siento como mío ya. Pues yo llevo 11 años ya en México y en el corazón ya está hace mucho tiempo. Nada más ahora es el papel. Ya tengo mi hija. Sí, es eso. Gracias. Muy bien, muchachos, quería conversar con ustedes con este pequeño video. De hecho, déjenme terminar esto. Listos. Ya. Quería compartirlo porque es un momento muy emotivo para toda la gente que de alguna manera busca naturalizarse y obtener la nacionalidad mexicana. Hay muchos más videos, ¿no? De gente, artistas que han dicho. Esta joven, Ofelia Pastrana, incluso es una activista por los derechos de la comunidad LGTB. Aquí en México algunos la conocerán, es muy proactiva en estas cosas.
Bueno, pues como lo dice, encuentran en México un lugar de esperanza y de hacer sus sueños realidad. Es parte de ser alguien en algún lugar y tú lo eliges y por decisión pues llegas a ser mexicano. Bueno, incluso, no sé si ustedes, bueno, algunos serán religiosos, otros no. En la Biblia hay casos de mención del derecho de la nacionalidad. Ustedes me dirán, maestro Tello, ¿usted cómo sabe que en la Biblia hay? Sí, en la Biblia hay ejemplos muy claros. Algunos en el Nuevo Testamento, sin que esto sea la clase del catecismo o del evangelio, para decirme que ando aquí impartiendo doctrina, no, más bien es un asunto histórico-social. En la Biblia se mencionan casos así, lo voy a compartir con ustedes, está en el libro de Hechos, en el capítulo número 22, en los versículos 23 al 29, el apóstol Pablo está en medio de una trifulca con otros judíos y le acusan de ser sedicioso y andar predicando cosas que no son importantes. Entonces, bueno, ellos le van a acusar y los van a llevar ante el tribuno. Y el tribuno pues muy salsa, que él las puede todas, bueno, pues va a decirle que le den unos azotitos para que se le quite. Entonces, vamos a leer, se los voy a leer. Ya que está con el tribuno y ya lo tienen ahí listo para darle sus azotes, ¿sí? Dice, mandó el tribuno en el versículo 24 que le llevasen a la fortaleza y ordenó que fuese interrogado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Decía, había un pleito contra el apóstol Pablo. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es un ciudadano romano. Y vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Y él respondió al tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, sí, pero yo lo soy de nacimiento. Así que enseguida se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno también tuvo temor al saber que era ciudadano romano por haberle atado. Fíjense bien cómo en la Biblia hay un ejemplo histórico de la nacionalidad y de los derechos de un ciudadano romano, que era ciudadano del imperio. No como cuando digo el imperio quiero estar diciendo, no, del imperio romano. Y es un asunto histórico porque los glosadores, que es una fuente del derecho, son de las partes históricas, van a considerar el derecho romano como la fuente máxima del derecho. Bueno, aquí ¿qué le va a salvar al apóstol Pablo de ser azotado? Porque el tribuno le dijo, conocía el derecho, era un hombre culto, un hombre criado en la ley, y les dijo que si era lícito azotarlo, sin previo juicio, y por ser ciudadano romano. Entonces viene el tribuno y lo consulta, y le dice, yo lo soy por una fuerte suma de dinero, más ya se compraba la ciudadanía. ¿Y qué le responde el apóstol Pablo? Yo lo soy de nacimiento. Entonces ahí le aplicaba el jus civile, no el jus gentium del derecho romano. Entonces, ven cómo hasta en la Biblia hay ejemplos del derecho aplicado, y es de verdad, a él lo salva el ser ciudadano, y entonces apela a Roma y se lo van a llevar para allá. Bueno, eso es derecho romano, van a decir que aquí ando impartiendo clases de derecho romano y no es el objetivo. Muy bien, joven. Entonces, bueno, eso es parte, lo único que quería considerar con ustedes, esta parte histórica, y con eso cerramos la parte de la unidad 3. Muy bien, muchachos. Preguntas sobre la naturalización, ¿por qué no podemos, o por qué se le puede, nada más como último, por qué causa se le puede negar la naturalización a una persona que la solicita? A ver, alguien que me quiera ayudar. ¿Por qué causas? Al final nada más quiero que quede eso clarito. Son dos, más o menos. Porque está acusado de delitos dolosos. Exactamente, y uno ¿Porque más. cometió algún fraude? Bueno, son delitos, y la otra no cumple los requisitos. Simplemente no los cumples, estás acusado de delitos dolosos, entonces, bueno, no se te puede considerar. Por eso, lo último que se puede hacer es renunciar a tu ciudadanía. Ya cuando te dicen que estás aceptado, entonces ahora sí, renuncia usted a su ciudadanía anterior. Y entonces ahora sí, pase a que le den su carta de naturalización. ¿Verdad? Qué bonito, qué emocionantes estaban. No encontré el video donde está Margarita, la diosa de la cumbia, pero qué emocionada estaba. La andaba busque para ustedes, pero ¿quién no ha bailado con Margarita, la diosa de la cumbia? Bueno, pues ahora es mexicana, ¿verdad? Llegó muy joven a México, pues ya se quedó. Es más, hasta estaba pensando que Maribel Guardia también un día llegó muy, muy jovencita, ¿verdad? Es lo que nos trajo los concursos de belleza. Bueno, vamos a la unidad 4, ya habíamos hablado con esto, entonces así, a lo que es la naturaleza jurídica de las personas morales.
Las personas morales son un invento más grande que se pudo haber inventado, me decía mi maestro de Derecho Mercantil, porque gracias a eso se pudieron llevar a cabo grandes empresas, grandes hazañas. Es decir, por ejemplo, ahora que estamos viendo lo del descubrimiento de América, bueno, aparte de las consideraciones sociales e históricas, pues fue básicamente una empresa mercantil. Colón tenía algunos conocimientos, tenía pues ciertas experiencias en el mar, pero no contaba con los recursos económicos, entonces fue con los reyes católicos, sus muy altas y piadosas majestades Fernando e Isabel, y le dijeron, pues ahí están unos barquitos, ahí están unas joyas, y ahí hay unos marineros y unos cuantos delincuentes que llévatelos, no hay problema, y se hizo la gran empresa y les resultó muy, muy productiva, ¿no? Entonces, así como esas, hay muchos ejemplos. Las personas morales pueden ser de naturaleza pública o privada, hay de todos los géneros. En las privadas, pues hay de instituciones de asistencia privada, las IAPS, las que hacen la caridad, las sociedades civiles que no persiguen más lucro que pues, obtener el recurso de regreso. A ver, los contadores, por ejemplo, de ustedes que son fiscalistas o que están ahí, si una sociedad civil pone a la venta un librito que andan promocionando, pues se vuelve el lucro, pero si no, no ese costos de recuperación, ¿verdad? El concepto importa mucho, sobre todo para las cuestiones de fiscales. Y bueno, y van a crearse por una circunstancia muy importante, la voluntad humana. Ahí van a surgir por esa voluntad. Y el derecho las va a regular. Pero aquí viene lo importante. ¿Las personas jurídicas tienen nacionalidad? ¿Se les puede asignar una nacionalidad a las personas jurídicas? A ver. Sí, profesor. Sí. Sí, A ver, tienen- sí, Rioja, dime por qué sí. Escucho. Ay, tengo apagado mi micrófono, A ver, perdón. dime, ¿por qué sí les puede asignar una nacionalidad a las personas jurídicas? Sí. Bueno, pues de lo que leí es porque cumple con los atributos de la personalidad, excepto por la civil, bueno, por el Sí, estado civil, pero básicamente pues se desarrollan igual como una persona, o sea, si le dieras una personalidad a, a alguien normal, o sea, así se constituye. exactamente. Y van a surgir por esa voluntad y el derecho las va a regular. Van a tener su nombre, exactamente, su patrimonio, su domicilio, ejercen derechos y obligaciones, exactamente lo dijiste muy bien, no tienen estado civil, lo que las personas físicas sí tenemos, un estado civil, podemos ser felizmente solteros, felizmente casados o felizmente, bueno, ¿cuántos estados civiles hay? Solamente hay dos, ¿verdad? Además que luego dicen, es que soy viudo, soy divorciado. No, nada más hay dos, soltero o casado. Bueno, entonces, tienes razón, todas estas cosas van a dar, el Código Civil va a regular esta circunstancia de lo que son sus derechos de la personalidad o sus atributos, excepto el asunto del asunto civil. Y bueno, la Ley de Nacionalidad en su artículo 8, espero que lo hayan leído, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la nacionalidad o cómo vamos a determinar la nacionalidad de una persona? Porque hay varias doctrinas, hay 4, pero solamente una es la adecuada. ¿Qué nos dice el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad? ¿Quién lo quiere leer? Que me diga, profe, yo lo tengo. Yo. A ver, por favor, Marisela. El artículo 8 de la Ley de Nacionalidad dice que son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme a las leyes mexicanas y tengan en el territorio nacional su domicilio legal. Exactamente. Y con eso es una de las grandes definiciones, que se constituyan conforme a la legislación mexicana. ¿Algo más se requiere para que sean consideradas mexicanas? ¿Qué más se requeriría? ¿No? Hay una doctrina. Dime, Nancy. Principal o algo así se encuentre en territorio nacional. Esa es una de las doctrinas. Es decir, hay varios ejemplos que se pueden, pero solamente vamos a requerir esa, y eso es de examen, ¿eh? Es del derecho de su incorporación, donde se constituyan, es la nacionalidad. Hay del de la nacionalidad de los socios, por ejemplo. No, es que la persona moral es según la nacionalidad de los socios. Pues no puede ser, pues una empresa, una persona jurídica puede tener socios de distintas nacionalidades. Imagínate cómo podría ser. Otra es de donde se constituye, donde está el domicilio de la controladora o donde se sienta la sociedad principal. Me tocó un caso, ¿ustedes conocen el Walmart que está saliendo ahí de la universidad, entre Universidad y Copilco? Bueno, hace muchos años una familia subía con su niña a la parte de donde están los juguetes, era Navidad, y la escalera eléctrica le prensó el pie a la niña, le causó lesiones muy fuertes.
tuvo que ser hospitalizada, intervenida, lo que le ocasionó cicatrices queloides en su planta del pie, lo que iban a decir, estaba en pleno crecimiento la niña. Entonces tuvimos que demandar por la vía penal, pues, la denuncia y la vía civil. Nosotros hicimos la civil, fue una responsabilidad civil objetiva, fue contra la empresa esta muy famosa, transnacional, Walmart, pero nosotros no demandamos a Walmart de Estados Unidos, demandamos a Walmart de México, que era la empresa dueña de esta tienda, y bueno, después de un proceso largo y muy difícil, se logró que se le reparara a la familia pues, el daño que se le había causado. No después de muchas consideraciones, porque incluso tuvimos una sentencia favorable que nos decía, sí se demuestra el daño moral, la afectación a la menor conforme al artículo 1906 del Código Civil, pero no se puede demostrar la capacidad económica de la demandada. Y te dabas de topes, decías, pues, ¿cómo no le puedo demostrar la capacidad económica a Walmart, verdad? Pero bueno, y fíjense, cosa curiosa, ¿cómo se resolvió el asunto? El acta constitutiva viene, pues, el asunto de el capital social. Y en el capital social, pues, decía que, pues, sí tenían efectivamente capacidad económica. Bueno, se resolvió muy bien a favor de la familia, y la empresa pagó, se hizo responsable al final, y nos pagó a nosotros, a mi socia y a mí, pero no demandamos a Walmart Estados Unidos, demandamos a Walmart de México, porque estaban ellos constituidos conforme a las leyes mexicanas, Walmart de México. Bueno, una empresa y respondió bien. Bueno, otro es el domicilio donde se asienta la sociedad. Imagínate, si una sociedad se está cambiando de país en país, pues, ¿cuántas nacionalidades tendría? Simplemente lo estoy contando y ustedes lo van a ver. El lugar de donde se constituye, o la legislación donde se constituye, es donde va a determinar la nacionalidad de esa persona jurídica. Y no importa si sus socios son de otros países, si son, yo ahorita conozco varias empresas chinas, mexicanas de socios chinos, son mexicanas, aunque los socios sean chinos, se constituyen con leyes mexicanas. Bien, también el artículo 24 del Código de Comercio nos va a dar ahí los reconocimientos sobre las sociedades extranjeras, el artículo 17 y 17A sobre las empresas o las personas jurídicas que sin constituirse en México, se constituyen en otros países, hacen actos de comercio en México. Sí se les va a pedir que tengan un representante, una oficina de negocios, para que ellos puedan trabajar aquí en México. Pueden hacerlo, pero siempre se considerarán como extranjeros. Nos ha pasado en la empresa en las que asesoro, muchas veces me dicen luego las secretarias, licenciado, es que esta empresa no está constituida en México. Bueno, entonces tenemos que revisar su constitución, que tengan un representante aquí en el país, que se haga responsable, y una oficina de negocios, y con eso trabajamos. Eso es parte de las cosas que yo hago casi todos los días en las empresas que trabajo. Por cierto, trabajo para una empresa que sí les conté de las normas oficiales mexicanas, ¿no? Y vieron los de los quesos, el gobierno federal a través de Profeco suspendió a muchas de estas marcas porque no cumplían. Bueno, esto es parte de la nueva ley de la infraestructura de la calidad, que le permite a la autoridad, ahora sí, que si los productos no cumplen con lo que dice la norma, bueno, pues pueden retirarlos del mercado. Así que, bueno, pues veamos que nos vendan cosas que sí sean quesitos y que tengan leche, ¿verdad? O que no nos den más soya de la que debe de tener un alimento, porque luego vas por tu atún y es más soya. Y bueno, está mal, pero es como, no sé si les ha pasado a los compañeros, los invitan a comer hamburguesas y son de soya. Y sientes la decepción, ¿no? Y dices, bueno, tampoco no, Palmar, ya te pasó. Vas por tu hamburguesita y te dan soya. Bueno, no nos vamos a detener mucho. Hasta aquí el tema, la unidad 4 es suficientemente con eso. Pues si hay dudas me dicen, pero no merece más la unidad 4. Muy sencillo, la nacionalidad de las personas jurídicas es por el lugar en donde del derecho donde se constituye. Muy bien, hasta aquí, preguntas o comentarios. ¿No? No, maestro, todo claro. Perfecto, muy bien. Entonces, pues vamos a ver si a las 5. A lo que es, vamos a ver lo que es la condición jurídica de los extranjeros. Y esto está importante, muchachos, porque pues los extranjeros viven y han llegado. La migración ha sido parte del devenir histórico de la nación mexicana. Hemos tenido migraciones desde los inicios de la nación, desde la independencia, incluso los hemos expulsado, y ha sido errores también garrafales. A principios del siglo XX nos llegaron migraciones judías, árabes, libanesas, españolas también. Y bueno, hay una que es muy clásica y que llegó a nutrir mucho a la sociedad mexicana, que es el exilio español en México. De hecho, hay unas placas en la facultad que hablan de esos grandes maestros que nos trajo el exilio español, pero bueno, esos grandes maestros llegaron por héroes mexicanos. Y uno de ellos, pues, fueron don Gilberto Bosques y Luis R. Rodríguez y Narciso Balsols,
gente muy preparada que estuvo en la guerra, en el frente de batalla. Por eso les pedí ayer que vieran el video sobre la obra de don Gilberto Bosques y del general Cárdenas, que no estuvo exenta de críticas, de comentarios adversos de la derecha, la reacción. Cuando llegaron los republicanos del exilio, que si no los recibía México, literalmente se morían, vivían unas condiciones espantosas en las playas de sur de la Mer, en Marsella, pues iban a morir. Imagínate, si tú vas a la playa y te bañas un ratito y no te pones no te bañas, ¿cómo te sientes cuando sales de la playa, no? Te vas al hotel, pues no. Necesitas asearte. Imagínenselos en la playa, así, en esas condiciones. Si regresaban a Francia, Franco los mataba, a España, perdón, Franco los mataba, se quedaban igual los nazis, en fin. Van a llegar a México por unas grandes razones, por el apoyo del general Cárdenas y la decidida acción del cónsul de México, don Gilberto Bosques. Van a rentar castillos, van a comprar equipos de fotografía, les van a dar visas, van a tener con el gobierno francés acuerdos para que todos los que quieran venir a México puedan llegar y tener la ciudadanía mexicana. No estuvo exenta de problemas. ¿Quién pagó todo eso? Pues el gobierno de México. El gobierno de México pagaba la renta de los castillos, el gobierno de México pagaba los barcos, el gobierno de México pagaba la manutención. Imagínate la generosidad del general Cárdenas. Por eso decía el doctor Javier García Diego cuando en el video, cuando hablan del general Cárdenas o de la señora Amalia, se les quiebra la voz. Para ellos es emotivo. Y de ese tipo de cosas, y hay una cosa que quiero compartir con ustedes rápido, y por eso les digo que ello es muy cultural, y aparte de las consideraciones, el presidente de la República Española, ya vencidos, derrotados, se tiene que exiliar en Francia. Está muy mal, ya está por morirse. Franco manda a la falange para que lo detengan y lo lleven a España para fusilarlo. Ya está muy mal. Llegan al hotel donde están viviendo, donde está sola, asilado, pero resulta que está bajo la protección de la embajada mexicana, de nuestro embajador, Luis R. Rodríguez, un guanajuatense que había sido revolucionario. Llega la falange, tratan de llevárselo, sacan sus pistolas y ¿qué creen? También nuestro embajador y su séquito traían sus pistolotas. ¿Se acuerdan de Lento Rodríguez, el primo de Speedy González? Así sacaron sus pistolas y pues, a ver si se lo llevan. La noticia corrió por todo el pueblo en Miri, y entonces era un 15 de septiembre, y la gente se reunió a gritar viva México, viva la República. Pero no le alcanzó la salud. Poco tiempo después el presidente Manuel Azaña va a fallecer en Francia, ahí mismo, en unas condiciones deplorables. Permítanme ustedes, les quiero leer, porque es muy emotivo esa parte. Ya lo tenía yo por acá, muchachos. ¿Ven? Ya está por morirse el presidente Azaña, pero está en el hotel donde México había rentado como parte del sede consular. Técnicamente era territorio mexicano. Va a morir el 4 de noviembre el expresidente español, va a morirse en esa sala diciendo paz, piedad, perdón. Y entonces llegó ante, Franco no pudo llevárselo, y entonces Luis R. Rodríguez, que había luchado por salvar al presidente, ahora tenía la obligación de darle sepultura. Llegó el prefecto de la ciudad de Montblanc, le dijo que pues no, que fueran discretas las cosas, que no hubiera manifestaciones, que por favor no hicieran nada más. Y entonces dijo, haré lo posible. Dice, pero le dijo que tenía que salir con la bandera republicana, con su féretro. Y entonces sugirió el señor Rodríguez que cubra el féretro con la bandera franquista, una vez en vez de la republicana. Imagínate lo propio. El presidente Azaña, el presidente de la República Española, había sido vencidos con la bandera franquista. Y dijo, no lo haré nunca, tampoco autorizaré semejante blasfemia. Es un desafío a mi autoridad, dijo el prefecto del pueblo de Francia, tómelo como quiera. Entonces, al final, el prefecto autorizó la manifestación, pero prohibió que se colocara la bandera republicana sobre el féretro de Azaña. Y esta parte, jóvenes, cuando yo la leí hace muchos años, me emocionó, porque dice nuestro embajador, está bien, lo cubrirá la bandera de México, pero para nosotros será un privilegio, para los republicanos una esperanza, y para ustedes una dolorosa lección. Don Gilberto Bosques, que estaba ahí, vio pasar el féretro con la bandera mexicana sobre ese féretro. Y cientos de banderas republicanas despedían a su presidente. Imagínate esta escena. El presidente de la República Española, derrotados, exiliados, protegidos con la bandera de México, con nuestra santa y gloriosa bandera. Es uno de esos momentos cumbres de la diplomacia mexicana, que cuando tú lo ves o lo sabes,
Él y don Gilberto trajeron a miles de hombres, les salvaron la vida literalmente para que llegaran a México. Hicieron de México una patria, los famosos niños de Morelia, que pensaban que iban a estar aquí 1 o 2 meses y luego se iban a regresar a España. Jamás regresaron. Entonces, esos maravillosos hombres héroes de este país trajeron a muchísimos maestros, filósofos, ingenieros, catedráticos, gente muy, muy talentosa y enriquecieron a esta patria. Bueno, pero pues, no fue gratis, ¿verdad? Luego don Gilberto fue víctima de los nazis, lo hicieron prisionero, se lo llevaron a Bad Godesberg en Alemania, lo van a tener ahí prisionero 1 año y medio, luego viene el canje de prisioneros, eran 60 mexicanos los prisioneros, toda la legación mexicana, los van a canjear al término de la guerra, se los van a llevar a Lisboa, ahí los intercambian por otros alemanes que nosotros les habíamos agarrado. Dije, no, pues, va a llegar a Nueva York, lo van a hospedar en el Waldorf Astoria, imagínate, como todo un héroe, se lo merecía, y va a venir desde Nueva York a México en tren. Cuando llega a la Ciudad de México en 1945, 8,000 personas van a vitorear a don Gilberto Bosques porque le salvó la vida, era un héroe en realidad. Y cuando le decían a él que gracias a él, él decía, no fui yo, fue México. México es todo. Un hombre que había sido revolucionario, fue maderista, repartía volantes de los hermanos Flores Magón, y todavía después, al final de su vida, fue embajador de México en Cuba, y se juntaba con 2 barbones. Uno se llamaba Fidel, y otro se llamaba Ernesto. Así que ya saben de qué tipo de hombre estamos hablando. Gilberto era un hombre maravilloso. Luego platicamos de él con más calma. Entonces, traigo a colación todo esto, muchachos, porque veamos lo que es la diplomacia mexicana. Y cuando recibimos a gente, a mí me tocó en los años 70, siendo un niño, recibir en mi casa allá perseguidos del golpe militar de Argentina. A casa de mi papá llegaban migrantes, más bien pues huyendo de la represión. Chilenos llegaron, conocí argentinos, porque acuérdense que en los años 70 vinieron los golpes militares, y estos golpes militares fueron brutales. Eran días en que mataban terriblemente. Ustedes conocerán que Pinochet no se tentaba el corazón, y esos militares en esos estadios donde metían a la gente, y bueno, hacían unas mortandades espantosas. Bueno, mucha de esa gente llegó a México, las conocí, mi papá era gestor de trámites gubernamentales, y entonces, bueno, llegaron a México encontrando una nueva patria, y muchos de aquí se quedaron. Argentinos, chilenos, uruguayos, sudamericanos. En los 80 llegaron los guatemaltecos huyendo de la guerra, que cruzaban a México por a Chiapas, y si no, pues también se los echaban. En fin, también tenemos nuestro lado oscuro, no se crean. En los años de la Revolución, ahí en Torreón, hicimos una carnicería de chinitos, pensando que eran malos. También tenemos un lado muy malo. Muy bien. Pues, jóvenes, esta es parte de la historia, y ahora sí, entrando un poquito, esta unidad nos va a dar a entender qué categorías tenemos. Antes teníamos 2 categorías para que estuvieran los extranjeros en México. Se decía la Ley General de Población, que teníamos la calidades de migrantes y no migrantes. Pero ¿qué pasó con la Ley General de Población? ¿Quién me quiere responder? ¿Qué le pasó a la Ley General de Población? Es con la que yo estudié Derecho Internacional, estoy hablando 1997. Así que hagan cuentas ya. ¿Qué le pasó a esa Ley General de Población? Cambió por la Ley de Migración. Exactamente, por la Ley de Inmigración, que es la ley que va a regular la estancia y, bueno, las circunstancias de todos los extranjeros. Y también va a calificar algunas de las circunstancias que tenemos por aquí, de su régimen jurídico. El régimen jurídico va a estar basado, pues, por lo que es la Constitución, la Ley General de Población, en algunos párrafos, la Ley de Nacionalidad, la Ley de Migración, y algunas autoridades van a participar. ¿Qué autoridades van a participar para la atención a los extranjeros? ¿Qué autoridades participan? ¿Quién me quiere contar? Segov, el Instituto Nacional de... Miriam. La Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores, Ajá. el Instituto Nacional de Migración, como auxiliares la Secretaría de Turismo, de Salud, la Fiscalía General de Justicia y el Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia. ¿Y por qué intervendrá el DIF? ¿Por qué intervendrá el DIF? ¿Qué tiene que ver el DIF con esta Por los niños. Por los niños. Viajan menores. Adolescentes que viajan solos. Exactamente. Estuve en un conversatorio el mes pasado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque ahí viene una reforma sobre la Ley de Inmigración. Vamos a tener cambios en la Ley de Inmigración.
Y una cosa que me llamó la atención, participaron grupos de defensa de migrantes, sacerdotes, incluso religiosos que tienen defensa de migrantes. Incluso estuvo el padre, que es el que atiende a los migrantes en Oaxaca, no me acuerdo su nombre. Bueno, él atiende mucho a los migrantes, organizaciones civiles, y hay algo que es bien cierto. La ley dice que los migrantes van a estar en estancias migratorias cuando los detengan y que van a ser alojados. Todos dijeron, ese es un eufemismo, nada de que alojados. Literalmente los retenemos y los privamos de la libertad en lo que averiguamos qué hacemos con ellos o cuál es su calidad migratoria. Es un eufemismo y hay que acabar con esas condiciones. Las condiciones de estancia de los migrantes cuando son detenidos a veces son muy, muy denigrantes. Tenemos que hacer algo por toda esta gente. Porque los migrantes no están aquí por gusto. ¿Por qué quieren estar? Pues van de paso al norte. Algunos se quedarán, pero la mayoría quiere pasar al norte. Pero son circunstancias que nos van a tener. Entonces, dos tipos de calidades migratorias son las esenciales. ¿Cuáles van a ser estas dos? Y eso es pregunta de examen. Porque luego hasta les pongo en el examen. Son dos, no inventes más. Pero en el nuevo no va a ser así porque es de opción múltiple. Pero en el anterior sí se lo ponía abierto y me ponían ahí una serie de respuestas. ¿Cuáles son esos tipos de calidades migratorias que tiene un migrante? Son dos, nada más. A ver, Nancy. Residente y residente permanente. Exactamente, nada más, no se metan en problemas. Hay visitantes y todo lo que quieran, pero en realidad son dos, temporal y permanente. Vamos a ver, aquí tenemos en el chat, aquí está. Al rato lo respondo. Bueno, entonces, estas dos categorías son las importantes. Vamos a revisar la ley. Así que hablando a la ley y a los profetas. Bueno. Los extranjeros, artículo 52, que podrán permanecer, podrán. Y es en las condiciones de estancia de visitante, residente temporal y permanente. Bueno, pues tenemos estas que son las importantes, temporal y permanente, pero lo que es la temporal, bueno, pues es la que va a abarcarnos más tiempo, o más categorías más bien, y el permanente. Vamos a tener sin permiso para hacer actividades remuneradas. Bueno, pues son los turistas básicamente, ¿verdad? Y se autoriza al extranjero por 180 días, a partir de la entrada, sin permiso para realizar actividades sujetas a una remuneración. 180 días puede estar un turista, imagínate, bueno, está muy bien. Ahora podemos tenerlo con permiso para realizar las actividades remuneradas, ¿no? Que tenga una oferta de empleo por parte de una autoridad o investigación académica, un artista, deportista, o asuntos culturales, ¿no? Que le vaya a generar. Imagínate, viene Pink Floyd y hace un concierto en el Palacio de los Deportes, bueno, pues es una actividad remunerada, ¿no? No viene nada más, o vienen los fabulosos e inigualables Hombres G, y ahí vas a ver al licenciado Tello yendo a verlos, ¿verdad? Yo soy fan de los G, pero es un permiso para estar, van y hacen su gira por todo México, y es una actividad remunerada. O los regionales, bueno, los que viven en nuestras fronteras, ¿cuánto tiempo pueden hacer? ¿Cuántas veces lo deseen? Sin que sean más de 7 días, y sin permiso para recibir remuneración. Pueden, aunque claro, van y compran y venden, ¿verdad? Si es trabajador fronterizo, bueno, puede estar hasta 1 año en las entidades federativas. Tenemos muchos trabajadores guatemaltecos en lo que es la parte de Chiapas, están por las cuestiones del café y algunas otras actividades. Bueno, tienen esos permisos. Los beliceños no tanto, ellos no se meten mucho a México. Al contrario, nosotros somos los que vamos a la zona libre y ahí andamos estando comprando. Por razones humanitarias, esta es una categoría muy importante porque, bueno, hay víctimas de delito, ofendidos, y necesitan protección, y van a estar categorizados como gente que requiere protección. Incluso hay la COMAR, la Comisión de Ayuda a Refugiados y todo lo demás en México, los atiende. Sobre todo son víctimas o testigos de delito, se les tiene que autorizar. Puede cambiar después a permanente, porque luego no pueden regresar a sus países de origen y demás. Y vamos a tener una categoría que es lo que son las categorías de las personas vulnerables, niños, niñas, adolescentes, que esto es bien importante. Muchísimos niños que usan el país sin el debido acompañamiento. Eso lo estaba escuchando en el conversatorio. Son cientos de niños que atraviesan el país. Entonces el DIF interviene para su cuidado, su atención. Les contaré unos casos terribles. Tengo amigos que trabajan en el DIF. Te pondrías a llorar de lo que les pasa, pero no los vamos a decir aquí. Luego, si tenemos, hacemos una clase especial. Los que quieren el asilo político, bueno, pues es lo que les comentaba. Todas estas inmigraciones que tuvimos 70s, 80s, pues pedían asilo político. Sus circunstancias eran, pues, terribles para poder regresar. Entonces se les da
esa condición que puede llevar también en permanente. Con fines de adopción, bueno, pues tenemos a mucha gente que está aquí en México para hacer sus trámites, hay gente que quiere adoptar a niños. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer alguien que quiera adoptar a un menor, a una niña o un niño? Todo el trámite. Todo lo que dure el trámite hasta que cause ejecutoria, y pues puede ser muy tardado, muy poco. El año pasado tuve con un amigo un proceso de adopción mexicano, pero ya en el formato de proceso oral, muy bonito, muy atento, de verdad es que me gustó el proceso oral para la adopción, y luego les cuento con detalle, pero fue más rápido que con el sistema escrito. Muy bien, me gustó, sí, me felicité por estar ahí presente, yo llevaba las audiencias, y la MP también, porque interviene el Ministerio Público, agentes, el juez, pero como ahora está el juez presente en las audiencias, hay una diferencia. Voy a preguntarle a mi socio si tiene todavía el video. Residente temporal, bueno, pues vas a estar 4 años para trabajar a cambio de remuneraciones, imagínatelo. Y bueno, con derecho a entrar de salir del país cuantas veces lo desees, ¿no? Bueno, y tienes el derecho, ¿no?, de traerte a tus hijos, al cónyuge, concubina, concubita, tu pero es nada, aquello que tú quieras, bueno, a todos, a tu padre, a tu madre, por el tiempo que vas a estar temporalmente. Claro, ya cuando están aquí, lo que le pasó al brasileño, ¿se acuerdan que dijo llevo 11 años aquí en México? Pues ya me hago nacional. Y el de estudiante, sí tiene una categoría especial, ¿eh? Puedes permanecer todo el tiempo que quieras, pero no te da la categoría para que puedas luego cambiar a permanente, porque tu condición, el animus, es distinto. ¿Cuánto tiempo puede permanecer el estudiante? ¿Cuánto puede permanecer? Todo lo que dure su curso. Todo lo que dure el curso, ¿verdad? Y al final vamos a tener al permanente. Bueno, este migrante permanente, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer por nosotros o qué puede hacer en México alguien que tiene la categoría de residente permanente? A ver, Juan. Pues tiene que, o sea, puede realizar trabajo remunerado, igualmente tiene que pagar impuestos correspondientes. Sí, exactamente. Ya tiene, incluso puede tener un RFC, un CURP y todo lo demás, ¿eh? O sea, puede hacer una vida sin ningún problema. Entonces, todas estas categorías son importantes para que ellos estén aquí en México. Y bueno, todo esto es de los residentes permanentes. Bueno. Maestro. Mande. Una duda. Decía en el libro que en esa, digamos, categoría de residentes permanentes también entraban los refugiados, asilados políticos y quienes requirieran protección complementaria. Sí, es lo que te decía. La misma ley dice que pueden cambiar a permanente. ¿Pero cuál sería tu duda? O sea, ¿se les considera como permanentes? ¿O en un principio entran como temporales? Exactamente, entran como temporales y ya considerando sus circunstancias personales, pueden cambiar su estatus a permanente. Gracias. Pasa, mira, y también nosotros lo sufrimos. Un amigo mío estaba en Chihuahua, tenía una bloquera y fue víctima de extorsión y se fue con su familia a Canadá y allá obtuvo el asilo político y por las mismas circunstancias, ¿no? Él al contrario tuvo que huir del país. Acuérdate que hace unos 10, 15 años las extorsiones estaban a todo lo que daban y mucha gente y empresarios mejor salían del país. Las condiciones nacionales se han dado esas circunstancias, ¿no? Hay mucha gente que ha llegado y otros se han tenido que ir por desgracia. Pero sí, esta circunstancia de temporalidad aplica para esta gente que son considerados grupos vulnerables. Pues miren, en los 80s pasó. Hubo una guerra muy fratricida en Guatemala, el ejército, y ustedes conocerán a la premio Nobel, Rigoberta Menchú. Pues Rigoberta Menchú le tocó ver cómo masacraban a su pueblo y cómo tenían que salir los militares. Entonces, ustedes conocen el grupo de militares que se llaman los caiviles guatemaltecos. Bueno, pues los famosos caiviles guatemaltecos son máquinas de matar. Son militares de muy alto entrenamiento y son grupos de élite. Bueno, pues esos andaban allí. Entonces, muchos de los guatemaltecos que para no morir, cruzaban al lado mexicano. Pero empezaron a tener problemas en Chiapas, porque pues ya no se regresaron. Y en Chiapas empezaron a tener. Entonces, lo que hizo el gobierno mexicano fue colocarlos del lado de Campeche, al sur, casi en la frontera con Guatemala. Y entonces ya les dieron un ejido, les dieron sus tierritas,
ahí se quedaron, les dieron la calidad de residentes permanentes, pero con el tiempo, pues esto estoy hablando de los años 80. Ahorita la mayoría pues ya son mexicanos por nacimiento, porque ahí nacieron sus hijos, ahora ya tienen nietos, nunca regresaron, porque si regresaban, tenían el miedo de que los fueran a, pues, a asesinar, que ya las condiciones han cambiado, pero en los años 80 no regresaron, entonces sí cambiaron. Muchos argentinos les pasó lo mismo, venían huyendo de las dictaduras sudamericanas, que eran terribles, ¿no? Quien las haya leído, ¿han escuchado la canción de Miguel Mateos, la de "Es tan fácil romper un corazón"? Bueno, la canción habla de un problema serio. Dice, las abuelas buscando bebés bajo las luces de neón de hoy. Sí, la hemos cantado a todo dar, ¿no? Estás con tus amigos y estás en el karaoke y ya entonados con 2 o 3 estocadas, pues dices, bueno, pues sí la canto. Pero esa frase habla de cómo el régimen militar de Videla y todos esos golpistas robaban a los niños de las esposas de los opositores, o que las encarcelaban en las escuelas de mecánica y aviación. Y esas embarazadas, así recién nacidos sus niños, imagínate la crueldad, se los arrancaban y los entregaban a otras familias. Cientos de bebés fueron en esas circunstancias arrancados. Entonces las abuelas de la Plaza de Mayo, dirigidas por Estela de Carlotto y otras abuelas, por años se dedicaron a la búsqueda de estos niños con pruebas de genética y demás. Por eso los estudios argentinos de genética son tan buenos. En la búsqueda de los 43, pues son los que nos están apoyando con el equipo argentino independiente. Por eso esa frase de las abuelas buscando bajo las luces de neón los bebés, han encontrado a muchos de esos hijos que fueron arrancados. Imagínate el horror que tenían. Hay otra, ¿han escuchado a Mercedes Sosa cantar Cambia, todo cambia? ¿La han escuchado? Al rato se las mando para que la vean. Habla acerca también del exilio que ella tuvo que vivir en Francia y en México y en otros países, porque igual dice, cambia, todo cambia, pero lo que no cambia es el amor por mi pueblo y por mi gente, en esta tierra lejana. Entonces, todas estas circunstancias nos obliga a entender que la migración no es a veces la voluntad, es por necesidad en muchas ocasiones. Sí, hay migración a veces por matrimonio, por que te gustó quedarte, porque fuiste. Tengo una amiga que su hija se fue a Australia por estudios, y ¿qué creen? Pues le gustó mucho y ya se quedó. Entonces son esas circunstancias. Pero bueno, siguiendo un poquito la clase, las personas que pueden quedarse en México también son los pensionados o jubilados, los que estén bajo régimen de puntos. La ley y de migración y su reglamento van a darnos puntos para las personas que estén en México. Los ascendientes en línea recta hasta el 2º grado y los residentes temporales que hayan vivido 4 años. Si cumples 4 años ya residiendo en México de continuo, puedes acceder a ser un residente permanente. Por ejemplo, esto de los jubilados. ¿Quién ha ido a San Miguel de Allende o quién ha estado por allá últimamente? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cuántos gringos viven allí? Hay una comunidad amplia de estadounidenses. Ahí están perfectamente acomodados, o si vas a Ensenada, Baja California, ahí viven muy bien muchos jubilados o pensionados estadounidenses, porque con lo de su pensión aquí en México viven de maravilla, viven esta ciudad, como les te dije, San Miguel de Allende, o en Alto Pueblo se llama, en Jalisco, Ajijic. Tienen hasta sus periodiquitos, tienen sus publicaciones, y son felices en México. Pueden vivir tranquilamente con lo de su pensión, no van a tener problemita. Y otro de los asuntos, pues, es el internamiento. Pero ahora sí, vamos a la otra parte. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos a las personas que entran a este país? Hay 2 maneras de entrar. ¿Cómo vamos a entrar? ¿De qué forma? A ver. Ingreso regular, irregular. ¿Y el otro? El irregular. ¿Cómo estamos de manera regular? ¿Quién me lo comenta? Yo. A ver, por favor. Cuando el extranjero lo solicita y el Estado lo autoriza mediante la entrega de una tarjeta de residencia. Y el irregular es cuando es un acto ilegal, cuya consecuencia dice en el libro que sería una deportación, y tiene derecho a un intérprete, a que se le notifique a su consulado y a que se le entregue una copia de todo lo actuado.
Así es, tiene esos derechos. Esta es la cuestión irregular y la regular. La regular, pues es obvio, tienes tu visa y tienes tus consideraciones. Ha habido problemas sociales estos días. No sé si ustedes han visto en las noticias que han detenido a asaltantes y ladrones que son de nacionalidades sudamericanas. El asunto es cómo entran al país. Ha habido también problemas sociales porque muchas de estas personas traen un sistema de préstamo de dinero y andan extorsionando a las familias mexicanas. Si lo han escuchado, se llama el gota a gota y son de nacionalidades de Sudamérica. Entonces te prestan pues lo que quieras, lo que puedas y te andan cobrando, pero llegan a ser intereses excesivos. Luego son con amenazas, con violencia, y son delincuentes en realidad. O andan la clonación de tarjetas, andan asaltando casas. El asunto es cómo entran al país. ¿Creen que entraron por la vía regular o la irregular? ¿Cómo habrán entrado? Irregular. Irregular, porque pueden llegar a Guatemala y como la frontera en Guatemala, ¿cómo es? ¿Ya han visto cómo cruzan el río Suchiate las balsitas? Ahí tienen hasta las llantas, ¿verdad? Nada más les ponen unas tablas, les ponen las llantas y ya cruzaron. Ya después los pueden pasar o pueden llegar regularmente, ¿no? Como turistas y se quedan. Fíjense que hace muchos años tuvimos un problema aquí. Yo vivo en Magdalena Contreras. Cuando quieran venir a Los Dinamos, nos ponemos de acuerdo. Había una polaca que llegó a México como turista, pero no se quiso salir. Hablaba perfecto español. Y andaba haciendo fraudes, rentaba casitas y no pagaba y ya tenía muchos problemas, pero se quedó. Entonces voy corriendo a migración. Ahí voy allá, ejército, Ejército Nacional. Oye, mira, tenemos un problema, esta polaca está robando, está haciendo fraudes ahí con los vecinos, y es más, ya su situación, nombre y santo y seña les dije. Y me dijeron, pues no podemos hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Pues tienes que sacarla, está mal. No podemos. Además se sabía las groserías como si hubiera nacido en la mismísima Merced. Y las decía con toda todo lo que implicaba el sentido, la fonética y todo. Y entonces no quisieron hacer nada, no la quisieron ni siquiera ir, oye, pero está mal. Bueno, ahí voy corriendo a la embajada que está en la calle de Cracovia, precisamente en San Ángel, ahí por Revolución e Insurgentes, es una callecita. Y cuando le digo al embajador, oye, fíjate que fulanita dice, no, ya ni me la mencione, yo de esa señora no quiero saber nada. Bueno, ni su embajador quería saber de ella. Bueno, pues dije, pues ¿qué podemos hacer? Ya como que la sacamos de la casa donde andaba haciendo sus maldades y ya no supe de ella hasta que un día la vi por el Chedraui de Ajusco. Pero la autoridad no quiso hacer nada. Ya andaba echando sus fraudes contra la gente porque decía que ella era científica y que vino a trabajar para TV Azteca y que le iba a ir muy bien, en fin, pero no salió. Pero bueno, son dos maneras de entrar, regular e irregular. Entras por las puertas como son las aduanas, los aeropuertos, las garitas migratorias, pero pues no, para eso está. Pero bueno, tenemos un Instituto Nacional de Migración, que precisamente está para eso. ¿Cuál es la función del Instituto Nacional de Migración, jóvenes? ¿Cuál será su filiación o su naturaleza de este instituto? Controla el ingreso y la permanencia y salida de los extranjeros. De los extranjeros, exactamente. De hecho, también ha sido un problema porque el Instituto Nacional de Migración ha tenido también problemas sobre su función y la corrupción imperante. Me tocaba que luego llegaban a la oficina y me decían, oiga, licenciado, oye, no sé qué. Entonces que vienen unas muchachas de Europa del Este y son bailarinas. Y luego, ¿qué? Es que no vienen de turistas, vienen a bailar. ¿A qué vienen a bailar? ¿Cómo que vienen a bailar? Pues sí, vienen a bailar aquí a unos restaurancitos de la zona rosa. Ah, caray, no, pues fíjate que no, eso no, es otra cosa. Entonces, pero a través de gente que sí lo hace, pues el instituto les daba otra categoría, entraban estas muchachas y también a través de medios legales entran al país y bueno, vienen con una categoría, pero vienen a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, se supone que esto lo debe ver el Instituto Nacional de Migración. De hecho, son los únicos que pueden detener a las personas por su calidad migratoria, ni siquiera los policías de la Ciudad de México por esas circunstancias. No lo pueden hacer. Claro, me tocó una vez en Yucatán, en el aeropuerto, y a veces uno se indigna por la injusticia. Yo viví en Yucatán unos años, hablo un poco el maya, pero yo iba por juicios agrarios también, entre mis múltiples cosas, manejé agrario. Ya venía yo de regreso a Ciudad de México y en el aeropuerto estaban los mayitas, ¿no? Tú los ves a
los mayitas y los de policía de la Policía Federal, los estaba interrogando que a dónde iban, a dónde estaban. Así, imagínate, en tu propio país, la Policía Federal te estaba molestando, cuando eran ciudadanos mexicanos. Entonces ahí va el licenciado Tello de Metiche pues, a tratar de atender. Ya cuando vi que los iban a dejar, pues sí, la injusticia me pudo porque yo viví en pueblos mayas y pues lo siento parte mía, ¿no? Entonces, cuando llego y le pregunto a que estaba ahí, uno de ellos más, le digo, Vasca, Walik Sukum, Shemishma Mayovelo. Y ya me dice, malo de yo, Sukum, que todo estaba bien. Yo dije, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Y él me dijo, todo bien. Ya después en español estábamos hablando, cuando ya hablas en maya, bueno, ya, sí es de mi pueblo, ¿verdad? Pero bueno, les recomiendo que aprendan maya. Pero el instituto tiene ese encargo por ley, pero a veces han sobrepasado sus funciones y no han sido diligentes. Entonces, hay que reforzar el instituto. También dentro de las reformas que vienen, va a haber cambios en el instituto, en su normatividad, en sus funciones, porque sí, es necesario reforzarlo. Ahorita venía una caravana de inmigrantes, no sé si vieron, que ya venían en pleno de los hondureños, y venían para Guatemala, y ya venían para acá. Sí vieron las caravanas que tuvimos hace 2 años, ¿no? Bueno, y luego el problema de que si les daban frijolitos no les gustaban, en fin, pero bueno, pues son cosas que no podemos cambiar por la naturaleza misma de las circunstancias. Pero, mira, uno más al final, ¿quién sería? Julio. Bueno, pues damos bienvenida a Julio que llegó aquí a la clase. Bueno, pues hay una vía administrativa para presentar a los detenidos. Cuando los agarran, los tienen que llevar a la estación migratoria. Y les voy a contar un truco de por qué los extranjeros ya se la sabían. Cuando son detenidos en la estación migratoria, los mismos extranjeros dicen, ¿sabes qué? Me quiero regresar a mi país. Dame mi pase de salida. Entonces ya se la sabían. Entonces, ¿qué hacían? El pase de salida te da 15 días para que salgas de México de manera voluntaria. Entonces, si a ti te detienen en Chiapas, te dan tu pase de salida y te dan 15 días, ¿a poco no te da tiempo para que llegues a Nuevo Laredo o a Reynosa? Pues claro que te da tiempo, perfectamente. En 2, 3 días subes al ADO, luego llegas a la México y si no te subes, como sea, y te vas. Entonces, muchos ya sabían este caminito y pues les aplican mejor procesos administrativos. Pero todos tienen el derecho de garantía de audiencia y lo vamos a ver la semana que viene en lo que es ya la vía, las sanciones y demás. Pero las funciones lo vamos a ver en las limitaciones de estancia, permanencia de los extranjeros. Vamos a ver lo que es la deportación, el retorno asistido, vamos a ver lo que es la extradición y todas estas figuras que se deben aplicar a todos los extranjeros. Todos tienen derechos, gozan de la protección que habla el artículo 1 de la Constitución, porque somos un sistema garantista. Todos los extranjeros tienen el derecho de recibir atención consular, de ser tratados con dignidad, de no recibir tratos crueles e inhumanos y sobre todo de contar con un trato digno y humano, pero que espero lo haga la comisión, el Instituto Nacional de Migración. Pero les digo, en esos centros de detención, que decían todos, es un eufemismo, son centros de detención. Hay que acabar con eso, porque son seres humanos. Jóvenes, muchas gracias por estar aquí en esta clase. Si hubiera preguntas, a sus órdenes, y si no, como quiera, estoy ahí siempre en el chat y demás. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno. No, maestro, muchas gracias. Vean el video si tienen tiempo, el de Visa al Paraíso de la vida de don Gilberto Bosques. Van a aprender mucho. Los abogados de tener cultura en general. Gracias, profesor. Gracias, maestro, gracias. Hasta dentro de 8 días. Vayan a su clase con calmita. Cuídense. ¿Cuál es el video? Gracias. ¿Cuál? ¿El que acaba de decir? Visa al Paraíso. Te lo recomiendo mucho. Es de cómo don Gilberto Bosques y la legación mexicana hicieron posible que miles de judíos, españoles, franceses, alemanes perseguidos por el nazismo llegaran a México, Es más, Leo Zuckerman, que no me cae bien, un día sacó un artículo que decía, ese invento llamado México, y habla de cómo gracias a las políticas del general Cárdenas llegaron. Es más, la derecha mexicana tuvo el atrevimiento de llamarle rojo, bolchevique, el Stalin michoacano. Bueno, se le dijeron de cosas al general Cárdenas, pero gracias al general Cárdenas, toda esa gente salvó la vida. Gracias a sus esfuerzos. Así que, muchas gracias. Y llegaron miles de, mucha gente buena. Gracias, jóvenes, nos vemos. Hasta luego. Que tengan un bonito día. Nos vemos. Igual, maestro, gracias. Hasta luego, profesor, gracias. Gracias. Bye.